Buenos días, Miss. Buenos días, hija. Buenos días, ¿quién más está? Chinchay, Jennifer, Ketty, Leslie. Adrián también está que se une. Moquillasa también. Ahí está. Ya, paso a compartir pantalla entonces. ¿Cómo se han encontrado el día de hoy? Esta es la siguiente clase. ¿Cómo se han encontrado el día de hoy? Miss con sueño. Estás con sueño. Yo soy franca, yo también. Pero tenemos que estudiar, tenemos que trabajar. Así que, bueno, sí, así es la vida, como se dice. Hay que traer el pan para la casa, hay que traer el conocimiento a mi mente. Profesor, una pregunta. Zapata, mande, dígame. En el cuestionario de el último, ay, ya me olvidé cómo se llamaba. Algo de partes bióticas, no me acuerdo la verdad cómo ¿Ya? se llamaba. Dice, cuando voy a resolver el cuestionario, dice cuestionario en blanco. Cuando vas a resolver el cuestionario no te permite resolverlo. No, me dice cuestionario en blanco, no me da nada, solo cuestionario en blanco y me dice sin preguntas y opción 1 nomás. A ver, vamos a ver eso ahorita mismo. Jóvenes con ustedes, así que hago ya una reunión para, para el día, a ver, con los Miss, sí, jóvenes. a mí también me pasó lo mismo que a Camila. O sea, nos dio opción uno y yo fui lo único que entregó fue eso. Porque yo dije, de seguro la misma está haciendo una broma o algo. Yo no preferí marcar nada porque mejor pregunto. A ver, vamos a ver. Creo que Está con nos vamos a mayúscula. de la historia. Ya. Mm. Google Classroom, cuarto y quinto de secundaria. Química, ¿no? Biología. Sí, cuestionario en blanco, todavía no lo he hecho. Sí, sí me acuerdo. Solamente he hecho y yo Miss, ¿me puede dar puntos por ingresar a ese y en mis, poner opción uno? ¿cuál dije? Yo Es en que Miss, mi, yo ya lo hice. no, no, hijas, todavía no. Voy a eliminarlo ahorita mismo. Ta, ta, ta. No, espérense. Mientras que esperamos a que todos sus compañeros ingresen, se coloca así. Tal, tal. Hola, listo. Nadie me va a presentar cuestionario, listo. Lo siento, pero me acuerdo que le había adelantado para hacerlo diciendo, sí me va a alcanzar tiempo, pero el tiempo es corto hoy día sí, esta semana es full para ustedes. Sí, ¿qué tiene que ver? Sí, sí. No sabía Salvatierra, pero se les ha enviado, no les ha enviado, sí, Salvatierra te ha enviado a ti los códigos de física y biología, de física y química. Aunque estoy atrasada con ustedes, tengo que enviar todavía 2 cuestionarios más. Acá me faltan 2, en química me faltan 2, en biología me faltan 2. Bueno, me falta uno si tengo en cuenta que es el último que he colocado. Sí, pero ustedes entienden. Entonces, ya, para que ustedes, sí, correcto, Zapata, está correcto. Solamente que falta que yo lo modifique para que ustedes puedan rellenarlo. Está bien, profesora, gracias. Ya, no se olviden, repito, el día miércoles he quedado con tercero y quinto, así que para ustedes va a ser el día jueves. El día jueves de 5 a 6 estoy conectada para que revisemos sus preguntas juntos, para que revisemos Miss, sus repite la tareas hora, juntos. por favor. El jueves de 5 a 6 estoy acá en Google Classroom para revisar sus tareas, sus cuestionarios juntos, para revisar y colocar notas.
Ok, Miss, muchas Sí, gracias. si alguno de ustedes de repente, profesora, le ha llegado mi trabajo, no le ha llegado mi trabajo, también. Ah, te lo paso ya, Salvatierra, no te preocupes. A ver, ahorita mismo voy Sí, a pasar. Dime, ¿quién más sería? Heredia, dime, hija. no, soy Cárdenas, Miss. Ah, dime, Cárdenas. Ese día vamos a revisar, o sea, todos los cuestionarios. Primero voy a resolver sus preguntas, porque muchos de ustedes me preguntan, ¿le ha llegado mi cuestionario, profesora? Yo reviso si sí, si me ha llegado. Segundo, que algunos de los cuestionarios ya tienen notas, solamente es para que ustedes vean su nota y si tienen algo conforme o no. Profesora, ¿por qué me ha puesto esta nota, profesora? O sea, ¿se puede saber por qué me ha puesto esta nota si yo respondí todo bien? Ya, esas preguntas en ese día. Profesora, no puedo ingresar a Google Classroom, no tengo la clave ese día. Profesora, ¿por qué esta pregunta está bien, está mal? ¿Qué debía haber respondido? También ese día se verá. Todo lo que tenga que Ya, ver con Miss, la tarea, gracias. con los trabajos, todo lo que ustedes deseen, ahí se hace. Si quieren que repase algo de la clase que no han entendido, también pueden hacerlo. ¿Está bien? Ya, por lo menos yo quiero ya colocar un día específico para que ustedes ingresen. De repente lo colocamos así todos los días de la semana para que ustedes ingresen y me hagan las preguntas que quieran. ¿Sí? También para los jóvenes, ustedes que son especialmente jóvenes para el examen de admisión, pregunten. Profesor, he visto este tema en mi separata, no sé, en mi libro. Pregunten, no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Muy bien. Ya, a ver. Ya te compartí las claves, Salvatierra. Aquí iba a decirles, jóvenes, miren, el día jueves, el día viernes, estoy iniciando un nuevo tema con ustedes, que es el ciclo de la materia. ¿Sí? Ahí vamos a hablar, uno, del ciclo del agua, para que se vayan adecuando. Dos, voy a colocar acá. Esto es algo que también ustedes lo pueden revisar en sus libros. ¿Alguno de ustedes tiene libro de universidad, libro de la pre, libro del colegio, lo que sea? Este es un tema muy común. Ciclo del agua, voy a colocarlo acá para que ustedes lo vean nada más, ¿ya? Ciclo del agua, ya. ¿Cuál es el otro ciclo que hay? A ver, ¿alguien que sepa? Ciclo del carbono. ¿Qué otro ciclo hay? El oxígeno. Perfecto. ¿Han escuchado hablar de esto, sí o no? A ver, quiero saber a qué me atengo. No, Miss, pero yo me estoy guiando sobre lo que se necesita para hacer agua. Ah, ya bueno. Ciclo del fósforo. Uy, cómo no, del fósforo. A ver, ¿qué otro ciclo han escuchado? Cárdenas, Zapata, de repente. Heredia, nunca han escuchado esto, ¿verdad? No, nada, profesora. Bueno, con ustedes tienen las disculpas porque yo soy la responsable directa y yo ese es un tema que yo no he tratado con ustedes porque la ciencia es tan diversa y es tan bonita y también ustedes no repasan en casa, si ustedes repasaran en casa estaría ya en otros temas, pero bueno, tengo que repasar porque siempre es necesario que ustedes recuerden. Ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ¿cuál me falta? Creo que son los más importantes. Sí, ya. Entonces les comento. Así como los seres vivos tenemos un ciclo, es decir, nacemos, reproducimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y fallecimos, dejamos de existir. Tal y cual los ciclos de estas ciertas moléculas, el agua, el fósforo, por ejemplo, el nitrógeno, el carbono, va a haber un ciclo que ellas tengan. ¿A qué me refiero con un ciclo? A ver, ¿tú sabes cuál es el ciclo del agua? El agua tú la tomas, ya. Una vez que la tomas, ¿qué sucede con el agua? ¿En qué se Llega convierte? a tu cuerpo. Llega a tu cuerpo, pero ¿en qué se convierte? Voy a colocar acá para que ustedes vean. Yo creo que sí estaba buscando. Ah, acá está. Miren. Este es el ciclo del agua. Significa aquellos cambios que sufre el agua para volver a su estado, el estado en el que ustedes lo conocen. Por ejemplo, el agua que está en el agua, en los océanos, no sé, sufre ciertos cambios. Por ejemplo, me permite a mí pues que las plantas absorban este agua, luego las plantas transpiran, luego esa transpiración
eh, la respiración provoca que los rayos solares la transformen en lluvia, entonces es todo un ciclo, ¿se entiende? Cómo el agua pasa por todos los seres vivos, cómo el agua pasa por el medio ambiente y realiza siempre un ciclo. Igual voy a colocar acá el ciclo del fósforo de repente, o del nitrógeno, es bien conocido. Acá, a ver, el ciclo del... Esto es para que se vayan familiarizando, ¿ya? Ah, acá está, mira. Son los pasos que se dan en el nitrógeno. ¿Ustedes saben dónde encontramos nitrógeno? No les he comentado. ¿Saben ustedes cómo se encuentra el nitrógeno? El nitrógeno, por ejemplo, se encuentra en gran concentración en las plantas de coloración verde. Ahora, algunas plantas tienen la mala fortuna de que no pueden absorber el nitrógeno de forma fácil, así que realizan ahí una pequeña simbiosis. De esto vamos a ver la siguiente clase también. Es el ciclo que se da en el nitrógeno. Tenemos acá nitrógeno atmosférico, nitratos del suelo, desnitrificación, descomposición, amoníaco. Esas cosas tenemos que verlas en la siguiente clase. Es simplemente cómo el nitrógeno va cambiando, va transformándose a lo largo de la naturaleza. Ciclo del fósforo. Fósforo. Vamos a hablar del amoníaco, los nitratos, nitritos. Si no han escuchado, tranquilos ese día. ¿Ven? Cómo el fósforo va transformándose a lo largo de todo el ecosistema. ¿Sí? Entonces esos son los ciclos. Así como tenemos el ciclo de la vida, pues ciclos de estos tipos de moléculas. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. Lo que también quiero que vayan repasando acá, los llamados los 7 pisos ecológicos. Bueno, pisos ya vamos a colocar acá. Pisos ecológicos. Ahí está. Eso es lo que hablamos la clase pasada en física. ¿Se acuerdan? Había un lugar que se encontraba a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Región Chala, región Yunga, región Quechua, región Suni, región Jalca, Janca, selva alta, selva baja, ¿sí? Eso también tenemos que hablar. Así que si alguno de ustedes es un joven preocupado por su educación, quiere salir con muy buenas notas, quiere estar ¿cómo decirlo? En la universidad el siguiente año, por favor, repasen esto, porque yo voy a hablarlo de forma somera, de forma así superficial, porque ustedes que son jóvenes que van a ir a un examen de admisión necesitan datos, necesitan cosas muy memorísticas, lo cual, como ustedes recordarán, a mí no me gusta mucho la parte memorística, trato de evitarla. ¿Por qué? Porque es algo que tú puedes aprender por ti mismo. Por ti mismo tú puedes aprender a tabla de multiplicar, por ti mismo puedes aprender a memorizar. Pero lo que te va a ser más dificultoso a ti es razonar. Tiene que haber alguien que te explique eso. Es por ello que yo me aboco más a eso, ¿sí? Así que por favor ustedes vayan acordándose de eso. Son temas que vamos a tratar en la siguiente clase. Ya, creo que ya llegamos todos. Heredia, ¿cómo estás, hija? Muy bien. Bien. Gracias, hija, ya, listo. Miren, el día de hoy vamos a hablar, me disculpan, el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre esto de acá, sobre el parasitismo y la simbiosis. Por favor, ¿alguien se recuerda cuál era la parte más importante de la última clase? ¿Alguien puede decirme tal vez qué es lo que han aprendido de las últimas clases de parasitismo y simbiosis? Me preocupa mucho, es un tema muy interesante y quiero saber si lo tienen bien. ¿Se acuerda alguien? Zapata, ¿podrías de repente decirnos qué es lo que has aprendido en la clase anterior de simbiosis, parasitismo? Que algunos parásitos cuando se entran al organismo de la persona, el animalito o de quien sea, a veces es beneficioso
para el animalito donde se ha metido, pues es beneficioso y ayuda a que se pueda desarrollar más. Ya, ya, muy bien, muy bien, gracias a Zapata. Chinchay, Mis, hay parásitos buenos y malos, creo. Algo así. ya, ya, ya. ¿Quién más? Que los parásitos se meten a la célula. Ya los parásitos, ¿ya qué más, hija? ¿Qué más? Sabemos que ya se continúa. Y que... Ay, ya me puse nerviosa. A ver, Cárdenas. Es que cuando el parásito llega a nuestro cuerpo, llegaba a formar parte de nosotros y a nosotros también en parte nos beneficiaba, y así como que los parásitos también se beneficiaban. Y otro que en nuestro cuerpo no necesariamente un cuerpo de un ser humano, sino de cualquier cuerpo humano, cualquier ser vivo, ayuda a ser, como se dijo, un simbionte, simbiosis, algo ahí. Ya, algo me he entendido. Ya, perfecto. Entonces, Salvatierra, veo que tienes micro. ¿No quieres hablar, hijo? Chinchay, tal vez tú. Chinchay, es momento de hablar, Chinchay. Jennifer, tal vez. Jennifer. Jóvenes de quinto, la promoción. Este año son la promoción. Tanto que fastidiaban a Chavarría y a Lico con la promoción. Este año son promoción. No te preocupes, Adrián. Hemos estado hablando de varias cosas, a decir verdad. Ya. Primer concepto que quiero establecer. Profesora, ¿los parásitos son buenos o son malos? A ver, dice ahí, relación de parasitismo. ¿Qué significa un parásito? Un parásito es una especie que se aloja en otra causándole daño. A ver, dime entonces. Heredia, ¿un parásito es bueno o es malo? Pongámoslo así ya de forma sencilla. ¿Un parásito es bueno o es malo? Malo, Malo. O bueno, depende. Muy bien, un parásito es malo. Bueno, es dañino para mí. ¿Por qué? Porque se aprovecha de mis nutrientes y se aloja dentro de mí. Ah, Salvatierra, vas a pasar. ¿Por qué dudas de que pases de año, Salvatierra? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo como para que no pases de año? Yo veo que estás que me contestas. Borro la nota entonces que te estoy poniendo. Coloco más bajito. Tranquilos. Están respondiendo, están hablando, están contestando, Ya, entonces perfecto. Ya. Continúo. Los parásitos, por favor, los parásitos son dañinos para nosotros. Me refiero a que un parásito, por ejemplo, el de acá, la tenia, se aprovecha de nosotros, de nuestro alimento, y se aloja dentro de nosotros. ¿Nos genera algún beneficio? No, ningún beneficio. Tenemos, inclusive ustedes tienen pastillas contra estos parásitos. ¿Por qué? Porque nos causan daño. Lo que yo les he comentado es que a veces estos parásitos que son dañinos, a veces estos parásitos logran adecuarse, logran adaptarse tanto al cuerpo en el que se hospedan, que pueden convertirse en esto, en los simbiontes. Simbionte. ¿Qué es el simbionte? El simbionte es aquel organismo que realiza simbiosis. Gracias. Gracias. Como tú recordarás, gracias. Como tú recordarás, voy a colocarlo acá. Creo que tengo que colocarlo acá. Por eso, por favor, lo dicen también. Es el ser que realiza simbiosis. Por ejemplo, en el ejemplo de el alga y el hongo, que Zapata conoce también en el líquen, el alga es un simbionte y el hongo es un simbionte. ¿Sí? Simbiontes son los componentes de la simbiosis. ¿Sí? Ese es el simbionte. Entonces, yo les había dicho que los parásitos son dañinos, pero a veces estos parásitos se adaptan también, por eso le he colocado acá adaptación, que se transforman en algo beneficioso para mi cuerpo.
Cuando se transforma en algo beneficioso, pues ya no es un parásito, ¿no? Ya eso ha dejado de ser parásito y se considera ya como un simbionte. Un simbionte es aquel ser que me apoya, que me ayuda, que me genera un beneficio, ¿sí? Entonces yo les comentaba que algunos parásitos, por la evolución, por la adaptación que ellos sufren, estamos hablando de varios miles de años, inclusive cientos de años, estos se adaptan y se pueden transformar en otra cosa, en un simbionte. Es un proceso de adaptación, es un proceso evolutivo. Así como tú, de repente, Heredia, así como Heredia se adapta al frío, uy, hace mucho frío, Heredia se va a adaptar. Va a colocarse una chompa, va a colocarse una chalina. Así como tú te adaptas al frío, los parásitos también se adaptan a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, si estos parásitos se adaptan tan, pero tan bien, pueden convertirse, repito, en estos simbiontes. ¿Está claro ahí? Sí, entonces, algo como parásito bueno y parásito malo, podría verse así, pero hablando estrictamente, un parásito siempre va a ser dañino para el cuerpo que lo hospeda, ¿sí? Que se transforme luego en algo bueno, sí, pero cuando se transforme en algo bueno, pues ya no es parásito, porque el parásito, por definición, es una especie que se aloja dentro de otra, causándole daño, ¿sí? Sí, entonces es lo que ya había comentado, dejarlo bien claro eso. No vaya a ser que en el examen de admisión me coloquen parásito bueno, parásito malo, y si ya no sé, aparecen los negritos del ataúd y te llevan por el examen de admisión. No sé, jóvenes. Entonces, teniendo bien en cuenta eso, ¿ya? Ahora, quería hablar un poco más de esto yo, porque jóvenes, como ustedes bien saben, yo les había dicho, a ver, pregunta, ¿por qué este parásito se adapta? ¿Cuál es la principal función de todo ser vivo? Tú como ser vivo, de repente, tu compañera Jennifer, de repente ella como Jennifer, como propio de ella, pues su función en la vida es nacer, crecer, tener una familia con 7 hijos, casarse de repente con una buena persona y tener su carrera universitaria. De repente esa es su función, es su meta de vida. Pero ella, como ser vivo tal cual, también cumple una función, ¿cierto? Yo les había dicho que cada ser vivo cumple una función, pero hay una función, hay una característica que todos los seres vivos tienen, que es la de vivir. Todo ser vivo en primera instancia quiere vivir, quiere sobrevivir. Entonces, la mayoría de cosas que hagan se va a regir para que ellos o su especie sobreviva. Por ejemplo, como lo repito, Jennifer de repente tenía frío y como tiene frío y no quiere morir de frío, no quiere morir de hipotermia, se coloca una chompa, se coloca una chelina y se adapta a ese frío. ¿Por qué lo ha hecho? Porque tenía frío. Sí, pero ¿por qué lo ha hecho? Porque no quería morir, porque no quería dejar de existir, porque ya sabe que si se sigue desabrigando le puede generar una enfermedad que le causa la muerte. Entonces, los seres vivos hacen todo lo posible para adaptarse, porque la adaptación les permite a ellos sobrevivir, y eso que quede bien claro. Supervivencia en todo caso. Supervivencia. ¿Estoy dejándolo en claro o no? Díganme, por favor. Porque si no me entienden, no es culpa tanto de ustedes, no es culpa mía, es verdad. Así que, mala nota para mí. Solamente que necesito saber qué cosa he expresado mal para que ustedes me entiendan. Sí, Ya, perfecto. Entonces, eso que quede bien claro, por favor, jóvenes. ¿Cuál es lo que todos los seres vivos quieren? Sobrevivir. Es lo que todos quieren, sobrevivir, tener una supervivencia. ¿Por qué? Pues porque todos queremos vivir, es algo propio de nosotros. ¿Alguno de ustedes quiere morirse? A ver, díganme, ¿alguno de ustedes quiere morirse? Profesora, estoy deprimida.
Bueno, pero no creo que tú quieras realizar algo como eso. No es normal, por lo menos, bueno, no voy a decir que no es normal, porque hablar de cosas normales en la biología es algo Espera, muy complejo. Dime, Said. yo quiero morir. Mm, Jennifer, por favor, agárralo, no lo dejes solo en ningún momento, tenlo bien observado. Yo espero que lo estés diciendo de broma, hijo, pero como les digo, no hay algo, no quiero que se sientan tampoco en ese plano, pero como les repito, Profesora ¿quién? Jennifer. Jennifer, creo que quiere morir en Free Fire. ¿Qué dice? ¿Qué cosa ha dicho? Creo que quiere morir en Free Fire. ¿Es su juego? Quieres morir en Street Fighter. Ya. O sea, yo estoy hablando de biología y tú me... perfecto, soy apuntado, anotado. Ya, entonces, eso es lo que les comento. Entonces, por favor, todo lo que el ser vivo realice se rige en función de eso. Por ejemplo, ¿por qué ustedes se reproducen? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Que acaso porque no, profesores, que Porque hay espermatozoides y óvulos. perfecto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad de tener hijos? Reproducirse. Perfecto, pero ¿para qué te reproduces? ¿Cuál es el fin? Para que el mundo no se quede vacío. Ya, perfecto, muy bien, para que tu especie siga viviendo, para que tu conjunto, para que la raza humana siga existiendo, tenemos que reproducirnos. Eso es como especie. Nosotros tenemos siempre, la mayoría de cosas que hagamos se rige por eso, por sobrevivir, para que nuestra especie, para que nosotros sobrevivamos. Entonces, eso tenerlo bien presente. Si tú comes, ¿por qué comes? Pues porque tienes que sobrevivir, porque quieres vivir. ¿Por qué respiras? Porque quieres vivir. Entonces, todo lo que nosotros hacemos se rige por ese factor. Y lo que yo les había dicho en la clase pasada, lo había hablado en un inicio, claro, para que la especie persista. Lo que yo les había hablado en un inicio estaba muy ligado a la parte evolutiva. ¿Por qué la parte evolutiva? Porque, como repito, de que un parásito, que era parásito, que era algo malo, dañino para mí, pase a ser algo que me beneficie, pues es un proceso de adaptación, es un proceso inclusive evolutivo, porque se están dando cambios que me han generado pues esto que es tan complejo. Ahora, repitiendo, todo ser vivo se adapta, todo ser vivo se adapta. Por ejemplo, acá, ya miren, dejemos de lado esto, ¿ya? Ya nos ha quedado, pues ahora ya me quedó claro. Espero que lo sea, que ya entendí, perfecto, ya. Entonces, otra forma de adaptarse. Acá, ¿están viendo la pantalla? Bien, ¿me están viendo la pantalla? Ya. ¿Qué aparece en la pantalla? Sí, son picos y son Miss, eso es de la... patas, creo, Sí, de animales. muy bien, patas y picos. Mi pregunta es, ¿para qué hay tanta diversidad de patas y picos? ¿Por qué? Para cazar a sus presas. Perfecto. ¿Y para qué quieren captar a sus presas? Para poder alimentar. Para comer. ¿Y para qué quieren comer? Para sobrevivir. Entonces, perfecto. Para después hacer babies. Ya dije, entonces se dan cuenta que todo se rige a la supervivencia. Si hay tantas especies de aves que tienen diferentes picos, es porque estos picos se han adaptado al tipo de alimento que está en ese lugar. Es una adaptación. Ahora, por favor, nosotros veamos que la adaptación es solamente un tipo de proceso que se da en los seres vivos, porque hay cosas que son mucho más complejas que estas. Por ejemplo, a nivel evolutivo nosotros vamos a tener diversas teorías, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hay diversas teorías que me explican qué es lo que ha sucedido en una especie para que se transforme en otra. ¿Qué es lo que ha sucedido para tener tanta cantidad de picos? ¿Por qué sucede esto? Qué raro, ¿por qué sucede esto? Es porque la especie se ha adaptado al ambiente en el que se encuentra. Ya. Ahora, esta adaptación, por favor, es un poco, repito, un poco más complejo. Voy a hablarlo en todo caso. ¿Saben qué? Dejemos esto de lado.
esta clase se posterga. La siguiente clase se dan cuenta cómo uno se va dando cuenta en el proceso en el que les va enseñando. Siguiente clase. Evolución. ¿Se dan cuenta? Por eso que uno como profesor tiene que Salud. ver eso. Dime, Moquillasa. Salud. Ah, ya. Evolución. Ya, entonces, vamos viendo acá. Este es un proceso, por ejemplo, ciertos cambios, estas adaptaciones que se van dando. Y no Ese solo... es un proceso evolutivo. Ya me Correcto, acordé ya. correcto. Ese, según Charles Darwin. Claro, Carlos, inclusive tú mismo hablaste, ¿te acuerdas cuando hablamos de las 4 fuerzas de la evolución? Hablamos de... Sí, ya me acordé. Claro, esas cosas, perfecto, esas son las 4 fuerzas de la evolución. Yo les comenté eso, pero la evolución es un poquito más compleja. Inclusive yo les comento, hay un curso que yo llevé por 4 meses que se llamaba Evolución, que hablaba mucho sobre los diferentes procesos que sucedían en el ambiente. Tú a veces no puedes entender toda la naturaleza solamente con un patrón, sino que tienes que guiarte de varios puntos de vista. Es lo mismo que sucedió, por ejemplo, con lo de Charles Darwin, ¿no? Me disculpan al que colocó la Tenia. Pobre Tenia. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que lo que Charles Darwin postuló en su época, el proceso de la evolución y cómo esta se daba, hoy en día nosotros tomamos ciertos puntos de vista que él ha dado, pero sabemos que todo lo que ha dicho no es cierto, o todo lo que ha dicho no se adapta no se acerca tanto a la realidad. Hay cosas que se toman de él y hay otras cosas que se dejan. Lo que sucede con muchos científicos. Muchos científicos han dado ideas, han dado postulados, han formulado ideas que luego nosotros nos damos cuenta que no son del todo correctas, que podemos agarrar una parte de la idea que ellos han dado y que podemos continuar desarrollando. Esa es la ciencia siempre hace eso, la ciencia se guía de lo que la realidad, la naturaleza le muestra, de lo que sucede en la naturaleza, se guía de lo que las teorías pasadas han dicho. Si no son ciertas, pues se eliminan, se quita esa teoría. Pero si sí es cierta y hay un poquito de cosas que tengo que agregar, pues continúo agregando. Entonces, vamos a ver cómo científicos de la talla, por ejemplo, de Charles Darwin, nos postulan ideas que, como repito, ya no son del todo ajustables a la realidad. Por eso yo les comentaba a ustedes que inclusive hoy en día ha surgido, bueno, hoy en día, no estamos hablando de hace 20, 30 años, el neodarwinismo. El neodarwinismo me habla sobre ciertas cosas que ha dicho Darwin y que tenemos que agregar pues nuevos principios que hemos averiguado en esta época. Entonces, repito, la evolución es un proceso un poco complejo que va a agarrar ciertas ideas, por ejemplo, la de Charles Darwin, para explicar qué es lo que sucede en el medio ambiente y cómo la evolución se va dando, ¿sí? E inclusive yo les comentaba, la evolución sigue siendo estudiada hasta el día de hoy para entenderla en su totalidad, porque no podemos entenderla de forma tan sencilla, es un poco más complejo, ¿sí? Entonces, por favor, ya en la siguiente clase de evolución, no olviden ciclos de la materia, la veremos después en todo caso, y tengan que hablar de evolución. No se olviden también de que hay una clase que es de biotecnología, esa clase también quiero que me asistan, por favor, traten de no faltar, se los pido, traten de no faltar, porque con cuarto y quinto son cosas que tienen que saber y que el tiempo se va a acabar. Pues asistan, si no asisten, vean los videos, para yo tener tiempo para poderlos guiar. Sí, entonces, por favor, esta parte evolutiva quiero que quede bien claro, porque miren, lo de acá, lo que sucedió acá, que a partir de 3 bacterias que se unieron, me surgió un nuevo tipo de célula. Esta teoría, que es muy compleja, ¿la han entendido o no de verdad? ¿Han entendido esta teoría? Algo... Según lo que usted dijo, fue que la mitocondria se mete a la bacteria y el cloroplasto también. Y se crea una nueva bacteria. Ya, miren, perfecto. Voy a repetir una pequeña parte, eso lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Jóvenes, pueden en todo caso, ¿qué es? Ya. Ya, miren.
Voy a contar con los siguientes minutos. Mira. Habíamos dicho, por ejemplo, en esa teoría endosimbionte, que por si acaso, esa teoría endosimbionte es una teoría que también me explica cómo ha surgido esto, es un proceso evolutivo inclusive también. ¿Por qué? Porque estas bacterias han tenido que adaptarse, han tenido que hacer algo tan loco como esta teoría para poder sobrevivir. ¿Se dan cuenta? Todo lo que surge es solamente porque el ser vivo quiere sobrevivir, quiere vivir. Todo lo que hacen un montón de cosas que son estudiadas por la ciencia. Lo que habíamos dicho en la teoría endosimbionte era lo siguiente. Teníamos tres bacterias, bacteria A, bacteria B y una bacteria amarilla, por ponerlo así. Estas tres bacterias se han asociado. Tú ves al final cómo obtenemos una bacteria, la bacteria amarilla, con la bacteria A y la bacteria B adentro. Ese era el nuevo tipo de asociación que se había formado. Luego vemos que esta bacteria verde va a cambiar, y voy a obtener de esta bacteria verde, se va a transformar en un cloroplasto. Y voy a ver cómo esta bacteria guinda, una bacteria B, se va a transformar, va a cambiar, y gracias a esta voy a obtener la mitocondria. ¿Se entiende? Es decir, estas bacterias se han modificado y se han transformado en lo que hoy en día conocemos como cloroplasto y mitocondria. Eso es lo que yo he dicho. ¿Sí? Entonces, mediante la asociación, mediante la simbiosis, mediante la ayuda mutua de tres bacterias, yo he podido obtener esta de acá, que luego me va a dar origen a los organismos más complejos, de las células eucariotas, es decir. Ay, espero que me hayan entendido. Si no, tengo que volver a repetir. ¿Se ha entendido mejor? ¿Tengo que repetir? Díganme, por favor. Sí, Miss, ya comprendí mucho mejor. Ya, perfecto. Sí, entonces voy a poner acá. Esto de acá, por si acaso. A ver, por si alguno de ustedes no se recuerda, no tendría que decirlo porque se supone que ustedes ya saben, pero por si ustedes no se recuerda, las bacterias están hechas de células. ¿De qué tipo? ¿Células de qué tipo? Zapata, por favor. ¿Células de qué tipo? ¿Células? Procariotas, ¿cierto? Ya, entonces, Sí, entonces las células procariotas se han unido, porque son las bacterias, y gracias a esta unión voy a obtener esta célula que va a ser ya no procariota, sino eucariota, la célula que nos conforma a nosotros y a las plantas, y a los protistas también. Entonces, ustedes ven, por si alguien les pregunta, la teoría endosimbiótica me habla de cómo la unión de ciertas bacterias que tienen células procariotas, la unión de estas me han promovido la aparición de la célula eucariota tal y cual la conocemos hoy en día. La teoría endosimbionte me habla de cómo las células eucariotas se obtienen, de cómo esta simbiosis se dio tal que me permitió obtener una célula eucariota como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Esta es la teoría, por si acaso. Apréndanse también el nombre de Lynn Margulis. Es un nombre que viene en examen de admisión. ¿Sí? Por favor. Acá, miren, inclusive acá lo dice. La simbiosis de diferentes bacterias dio origen a una célula eucariota. Voy a pasar las diapositivas. Léanlas, por favor, guíense de ellas. ¿Está bien? Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. No se olviden, tengo clase con ustedes también el día miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sí? Por favor. No se olviden. Ah, estás comiendo manzana. Ya, hijo. Salvatierra, ¿está todo bien? Chamayita, no te he permitido hablar, me disculpas. Garcés, ¿cómo has estado? No les he hablado mucho el día de hoy.